Literatura y Sociedad de la Información, magíster en Comunicación de la Universidad Javeriana, comunicadora social de la Javeriana con énfasis en comunicación educativa. He trabajado pues, en varias universidades acá en Bogotá y desde hace 7 años estoy trabajando en un espacio pedagógico que es la Salle College en Montreal y también en la YMCA en Montreal. De ahí surge de pronto también esta conexión Canadá-Colombia que estamos desarrollando. Bien, hay varias publicaciones que tengo, una de esas quisiera compartirla con ustedes el día de hoy. Bueno, comencemos un poco como lo que hablaba Carlos. Yo sí parto mucho de la experiencia epistemológica que se debe tener tanto a nivel de la comunicación como a nivel de la educación. Siendo como comunicadora, pero desarrollándome fuertemente en medios pedagógicos, trabajando en la pedagógica, en la iberoamericana, con un contacto permanente con pedagogos, yo entro en una postura y es que veo que la comunicación y la educación se relacionan claramente en la epistemología hermenéutica. Y eso es un poco lo que yo demarco desde una propuesta que yo denomino como pedagogía interpretativa. La pedagogía interpretativa tiene una base, como les digo, netamente hermenéutica. La hermenéutica, ustedes saben, tiene muchísimos énfasis, ¿no? Tiene un énfasis central que se va dando desde la construcción del lenguaje y también desde la lógica de la historicidad. Una historicidad que supera la lógica diacrónica histórica y comienza a conectarnos la diacronía con la sincronía, que está sucediendo paralelamente cuando los procesos históricos se están desarrollando. Dentro de todo esto, la lógica del texto y del contexto nos pone claramente un énfasis esencial en la investigación. La comunicación y la educación como campo debe desarrollar procesos de investigación muy centrados en fortalecer a los maestros y a los comunicadores en procesos epistemológicos. Yo pienso que eso hace mucha falta. Me parece muy valioso todo tipo de procesos técnicos y tecnológicos, pero ¿qué viene debajo de todo eso? ¿No? Y es un poco como el llamado de investigación. Por otro lado, la lógica de la cultura, y ahí viene un concepto esencial que yo pretendo trabajar, y es la lógica del territorio. Y cuando yo hablo de territorio, no solamente quiero hablar de una región geográfica específica, sino también de cuáles son, ¿no?, esos pequeños microterritorios que se están dando dentro de un gran territorio. Cuando Santiago hablaba de Zipaquirá, nosotros no podemos generalizar a Zipaquirá. Existen muchísimos microterritorios dentro de esto que muchas veces no han sido consultados. Esos territorios están muy ligados a las historicidades. ¿Cuáles son esas historias de vida que se están creando? Que no solamente se dan desde procesos de desplazamiento por violencia, sino incluso por búsqueda de mejorías o mejoramiento económico, ¿no? Incluso un punto que yo he vivido en carne propia y que es algo que ahora les voy a mostrar, que es uno de los aterrizajes de la pedagogía interpretativa, y es la inmigración. Muchas familias, ¿no? muchas personas, ¿no?, por alguna u otra razón decidimos irnos como residentes permanentes, ¿no?, a diferentes lugares, y eso genera unas historicidades de vida muy complejas, ¿no? Comenzando porque se rupturan los procesos de la lengua materna. Un ejemplo les cuento, básicamente en Montreal se habla francés e inglés al tiempo. En la provincia de Quebec está obviamente el francés como lengua base. ¿Cuáles son esas historias de vida que nos están generando procesos internos y externos que se deben desarrollar en esa lógica? Otro punto esencial, y por eso yo le preguntaba a Santiago respecto a la sensibilidad. Yo parto de una trilogía que es la estética mirada, como lo planteaba Julián Bámbula, como la mirada perceptual y sensible en la dinámica de las culturas. No es solamente la estética como arte, sino, como lo diría también el mismo Walter Benjamin y Gadamer, el carnaval. Lo que nosotros vivimos con la selección es una postura completamente estética que se da desde la sensibilidad
Y hay un punto esencial que lo trabajamos mucho en pedagogía, que es la noción de lúdica, que no es juego. Las personas consideran que la lúdica es la relación juego-juguete, y lo dirían Huizinga y Calois, no es eso. La lúdica tiene que ver, como lo diría Schiller, es el equilibrio entre el impulso vital, entre el impulso sensible y el impulso formal, es la integralidad del ser humano. Esas historicidades que nosotros tenemos incluso de herencias pasadas nos llevan a pensar que el juego antes era sagrado. Lo que ahora vemos como económico, como diría, digamos, Regis Debray, lo que es la videosfera económica fue en un momento una logosfera sagrada. Y lo que tenemos ahora es una conexión de procesos, se ve claramente en los videojuegos, que es un punto muy importante que nosotros debemos trabajar porque son sensibilidades. Ustedes ven muchos de los videojuegos, incluso pues ahora yo les mostraré, yo estoy trabajando las tendencias cyberpunk y cyborg, y hice una investigación sobre los videojuegos cyberpunk, no sé si ustedes conozcan alrededor de eso, ya les explicaré, pero son todas las tendencias futuristas que están desarrollándose no solamente en pedagogía, en videojuegos y en comunicación, pensando en una mirada hacia 2050. Les pongo simplemente a Matrix como una ejemplaridad de eso. Pero ese Matrix tiene unas nociones sagradas, lúdicas y estéticas que vienen de generaciones anteriores. Entonces no podemos simplemente pensar que el videojuego es algo netamente económico, sino es un proceso que se viene desarrollando, y ahí viene la tercera lógica, y es el mito. El mito como narración, viéndolo hermenéuticamente desde la mirada de Paul Ricoeur, ¿no? Cuando plantea que toda narración desarrollada por el sujeto mismo y por lo que lo rodea, ¿no?, genera una serie de conexiones con la realidad, con el otro y con el sí mismo. Y como ustedes saben, la hermenéutica, un poco lo diría Heidegger, la pregunta por el ser es la que hay que hacer. Y ese ser implica unas complejidades bastante ligadas a la percepción, a la sensibilidad y a la espiritualidad, cosa que se debe desarrollar comenzando un poco por lo que planteaba Olga, por mirar al otro como al sí mismo, ¿no? Porque el maestro sea no solamente formado, sino sensibilizado, igual que el comunicador, desde diferentes instancias, como la mirada simplemente. Una persona, no necesariamente por tener un déficit de atención, que ni siquiera es diagnosticado, puede ser considerado como una persona que tiene una hiperactividad. O sea, se mezclan una cantidad de cosas porque no se comprende al otro. Y como diría Gardner, hay unas inteligencias múltiples. Todos aquí tenemos unas inteligencias diferentes, quizás. Y eso es algo que tanto la comunicación como la educación lo debe mirar. Un poco lentos, pero bueno, yo les voy contando. Esta postura de la pedagogía interpretativa. Con las flechas. Sí, acá. Entonces trabaja desde esta mirada, retomando también mucho la propuesta que de hecho no es de Jesús Martín Barbero, es algo bien interesante en una mirada de la epistemología. Comienza también a ver que Jesús Martín Barbero tiene un aporte esencial, pero es que Jesús Martín Barbero va a retomar ese aporte en su tesis doctoral, y él va a mirar la hermenéutica para poder comprender la comunicación, la cultura y la política, todo lo que llaman las matrices culturales, los formatos de recepción, las lógicas, las competencias, y ahí es donde entran las mediaciones, que las va a denominar como la tecnicidad, ¿no?, la ritualidad, la socialidad, ¿no?, entre otras. Pero eso no es de él. Eso viene de todo un proceso construido desde la escuela de Frankfurt, cuando él escribe los medios a las mediaciones, y claramente su tesis doctoral está muy centrado en Ricoeur, él mismo lo va a decir. Entonces es eso, es tratar como de mirar un poco más profundamente cuáles son esas raíces que desde ahí se desarrollan. ¿Qué es lo que plantea la pedagogía interpretativa? Desarróllese dentro del campo que se desarrolla. Es un viaje multicultural plurilingüe. Yo planteo, y eso lo hemos trabajado, ya lo verán ustedes con el profesor Pablo Páramo, no solamente desde la Universidad Pedagógica, la Santo Tomás, la Corporación Universitaria Iberoamericana y la Piloto, la escuela como centro
en el que se desarrollen los procesos pedagógicos, sino la escuela como punto de encuentro para un viaje donde se vaya a la ciudad, se vaya a lo rural, se comiencen a desarrollar procesos curriculares flexibles, mirando nuevas pedagogías, un poco toda la mirada de la pedagogía y la complejidad que planteaba ayer, donde obviamente los medios de comunicación son esenciales, pero donde tiene que haber una base central epistemológica para saber cuál es el ser que yo quiero desarrollar, y teniendo algo muy en cuenta, y allá yo hago una crítica profunda a todo el proceso de implementación de estructuras pedagógicas foráneas o extranjeras a las realidades de nosotros. O sea, nosotros no podemos recoger miradas como lo hicieron en los inicios de la pedagogía en Colombia, desde la escuela alemana, desde la escuela francesa, y esas son las herencias que están generando procesos de exclusión, que comenzando porque nosotros elegimos procesos pedagógicos que son foráneos, en vez de construir nuestros propios procesos pedagógicos, donde ya comienza la comunicación a tener un problema, y es que hemos perdido muchas de nuestras lenguas. Un ejemplo, la lengua chicha, es algo que se desconoce. Y es algo que cada región, desde sus diferentes procesos, puede llegar a desarrollar. El espacio y el tiempo es realmente un pretexto. Un poco nosotros hablábamos con algunos compañeros de la red de otros investigadores de la escuela como centro de investigación del mundo. Los pedagogos obviamente dirán, claro, esto está muy relacionado con la pedagogía por proyectos, y sí, tiene un centro muy fuerte en la pedagogía proyectos donde hay procesos de investigación, donde se fortalezcan las inteligencias múltiples de los estudiantes, donde las matemáticas, un ejemplo que han sido un punto neurálgico para la deserción estudiantil, comiencen, ¿no?, a convertirse en procesos lúdicos en el aspecto en el que yo se los nombraba, de equilibrio del ser. No hay nada más bello que explicarle a un estudiante, ¿no?, un poco como lo diría el mismo profesor Carlos Vasco desde el Proyecto Cero de Harvard. El sentido no es explicarle cuáles son las fórmulas, sino cuáles son sus relaciones con el espacio y el tiempo, que esa es realmente la matemática. Y cómo la matemática viene de una geometría sagrada, que tiene unas lógicas míticas, como la planteó obviamente Pitágoras, y fue desarrollada de esta manera, y eso tiene una conexión perfecta a la música. Un ejemplo, Cristina, que trabajó aquí en la sala de música de Colsubsidio durante mucho tiempo, lo puede decir. Entonces esa interdisciplinariedad que se desarrolla poniendo una pieza musical, por ejemplo, y desglosándola para después aplicarlo en otro tipo de procesos. La pregunta es un eje central dentro de la pedagogía interpretativa. O sea, la comunicación y la educación debe hacerse preguntas. Muchas veces planteamos más respuestas y certezas que preguntas, y la pregunta es la clave de la investigación. Hacer una buena pregunta, ustedes lo saben, es algo muy complejo, especialmente para los que somos investigadores, eso lo sabemos. ¿Cómo generar que el estudiante desarrolle procesos problemáticos y desde ahí obviamente pueda concretarse en su lugar en el mundo? Y obviamente lo que les hablaba de lo territorial, hay algo muy importante, no nos pudieron acompañar, pero yo precisamente quería que estuvieran acá por esa parte, que eran los representantes de la Asociación Colombiana de Comunicadores Indígenas de Colombia. No pudieron venir, ellos están localizados en Pasto, Nariño. De hecho, entre ellos y yo les hacemos una invitación de una vez, sacando las territorialidades. Y es que ellos quisieran que esto mismo que hicimos acá se pudiera replicar allá. Entonces una vez yo ya los invito, para los que quieran de pronto organizarnos y acompañarnos y escucharnos. Y obviamente desde las territorialidades, donde se mira lo político, donde se mira lo económico, donde se miran unas lógicas de producción que son las que los comunicadores educadores debemos tener. Yo parto de un principio como comunicadora, y es que hace falta formación de pedagogía. Hace falta formación epistemológica y filosófica, y eso es algo que se convierte en un talón de Aquiles. Y por el lado de la educación,
obviamente estos diálogos, esto es muy extraño lo que estamos haciendo hoy, porque normalmente son comunicadores o educadores. Pero acá esta lógica interdisciplinar real nos pone a pensar entonces, bueno, el pedagogo obviamente no puede ser, como lo decía Jenny, sea en lo público o en lo privado, estigmatizado permanentemente, como incluso lo está haciendo. Perdonen ustedes, yo sí, revisando todo el documento de las pruebas PISA, yo no entiendo por qué eso se tiene que implementar. O sea, son lógicas completamente diferentes. Un ejemplo, cuando nosotros estudiamos, yo hice también una especialización en la Universidad McGill de Montreal, y cuando uno estudia ya, la estructura es completamente diferente. La estructura de comprensión, de lógica, del lenguaje es completamente diferente a lo que somos nosotros. Porque McGill es una universidad que tiene una herencia fuertemente inglesa. Esa lógica inglesa no tiene por qué implementarse, porque es la misma estructura que ustedes ven en las pruebas. Las lógicas alemanas, ¿por qué se tienen que implementar? Un poco el llamado que yo hago aquí al Ministerio de Educación es desarrollar procesos colectivos regionales, pero con características y realidades. Un ejemplo, lo que habla Nelson del posconflicto. Perdónenme, pero yo todavía no puedo hablar de posconflicto, porque ni siquiera todavía podemos reconocer el conflicto. Yo lo que planteo es primero un reconocimiento del conflicto, y dentro de ese reconocimiento del conflicto, y eso lo plantea mucho toda la mirada interpretativa, es en el territorio donde yo me encuentro, ahí es donde se debe desarrollar un proceso de las políticas educativas, no desde lo macro a lo micro, sino un poco más desde lo micro hacia lo micro, con unas conexiones que desde ahí se puedan fortalecer. Aquí está un poco lo que yo les decía. Yo pienso que hay propuestas pedagógicas aquí en Colombia. Yo les digo, hay propuestas pedagógicas muy interesantes, comenzando por una cosa. Yo hice un estado del arte, aunque estoy terminando las conclusiones, haciendo una comparación, y precisamente es un trabajo de la red, entre cómo se ve la comunicación y la educación en Colombia y en Canadá. Vean ustedes algo interesante, y eso hace parte de nuestra historicidad. Aquí los procesos de comunicación y educación en investigación, en énfasis, en todo tipo de lógicas concretas investigativas, son muchísimos. Yo les voy a decir, en todo Canadá, el segundo país más grande del mundo, ¿cuántos hay? Una maestría apenas en comunicación y educación que se está desarrollando en una universidad, el Royal Roads, en British Columbia. Eso no significa que sea malo. Simplemente es que significa que Canadá no es un contexto que se interese por la interdisciplinaridad. Eso nos hace pensar en que en los países de América Latina es donde más propuestas pedagógicas se han desarrollado. ¿Cómo no nos conocemos mutuamente para trabajar eso? ¿Cierto? E incluso un poco también el sentido de la red es cómo no poder mostrarles un poco allá todo este proceso que se está desarrollando. Algunas cuestiones prácticas que nosotros hemos hecho, como les digo, con el profesor Páramo y un grupo muy grande de estudiantes, no hemos sido solamente el profesor Páramo y yo, sino un grupo de investigadores muy grande. Y pues nosotros aquí tenemos como dos de la serie de los procesos de investigación: conocer, recorrer y asumir los cambios históricos de la ciudad, un punto esencial de la historicidad. Y perdónenme, pero para mí me parece muy importante esto, es la desmitificación de la historia, porque todo está narrado desde la historia oficial. Nosotros lo que hicimos con estas dos investigaciones fue narrar la historia de Bogotá desde la historia no oficial, desde esos seres que eran excluidos, los indígenas, los negros, que nunca aparecen en los libros de historia. Entonces ahí vendría una transformación de la mirada desde donde la historicidad, desde donde se está comprendiendo la comprensión de la historia. Y obviamente una mirada política. Esencialmente, Martín Barbero plantea comunicación, cultura política. Yo siempre le pongo comunicación, educación, cultura política.
yo le agrego como ese otro concepto, ¿no? Desde el cual es importante desarrollar primero una lógica de comprensión del ser para poder desde ahí desarrollar un proceso participativo concreto. Bueno, algo que también hemos desarrollado especialmente en la YMCA, allá en Montreal, ha sido una experiencia muy interesante y es bueno, me ha tocado a mí enseñar español en francés y en inglés. Entonces imagínense la gramática del español enseñada en francés y en inglés, eso ha sido algo muy interesante. Y la lógica de la pedagogía interpretativa, yo lo he puesto acá. Este es un blog que yo he creado para mis estudiantes de español, donde lo primero que yo hago es más allá, espero que se pueda ver, ya se está viendo, espero que ya pronto aparezca ahí, si me deja salir una presentación, es centrarlos en la mirada de la cultura hispana, que es múltiple, y la gramática se va luego desarrollando el proceso. O sea, como les digo, es una lógica completamente clara que desde ahí se desarrolla. Bueno, un poco, pues bueno, no importa tanto el blog después, yo se los puedo montar, pero es cómo generar los procesos de reconocimiento cultural, porque algo que es esencial, que nosotros hemos hablado mucho ya en la Universidad de Montreal, y yo precisamente di una conferencia el año pasado sobre esto en la Universidad de Montreal, es comenzar los aprendizajes desde los procesos culturales, más que desde la lógica estructuralista de la gramática, ¿no? Sensibilizándolos desde cuáles son, obviamente todos los procesos, un poco mirando un poco más abajo del blog, obviamente se les ponen diferentes cosas, expresiones populares y demás. Se les habla de los escritores para que ellos vayan un poco reconociéndose, obviamente depende del nivel, que es la misma lógica del marco común europeo que se está desarrollando. Y miren, se ponen un poco como todos estos elementos para que ellos vayan ingresando en la cultura y desde ahí se van trabajando los procesos gramaticales, y eso hace un reconocimiento de las culturas hispanas, que ellos, un ejemplo, ellos dicen que existe rock en español, eso no existe, y eso hace que comience un proceso no solamente binacional, sino que se va, porque es que hay algo muy interesante en Canadá. Canadá tiene, y es el único país del mundo realmente intercultural, es el único país, porque su política de construcción de inmigración fue construida para la interculturalidad. Ustedes están allá y al lado, ¿no? Van a tener una persona de la India, una persona de Rusia, y todos esos son los estudiantes de español, ¿no? Entonces uno está mirando desde toda esa implicación de las culturas. Entonces, rápidamente, para no... Bueno, otra cosa que lo trabajo desde la pedagogía interpretativa. El cyberpunk es algo que, bueno, comienza en los años 80 y es realmente desde las novelas de William Gibson, toda la lógica del futurismo. Nosotros no podemos alejarnos de las nuevas sensibilidades que ya no son nuevas. De hecho, nunca fueron nuevas, como les digo, porque vienen de procesos míticos, lúdicos y estéticos muy antiguos, ¿cierto? Cuando Olga planteaba un poco la lógica de Stephen Hawking, él es lo que se puede considerar casi un cyborg. Y existen cyborgs o organismos, ¿no?, cibernéticos, que
que son sujetos que están, y eso no es ciencia ficción, están ya implementando chips en su cerebro, eso no es, y nosotros nos estamos quedando a veces con unas lógicas completamente, ¿no?, que no están ligados a las realidades actuales, sino que están mirando lo que nuestros muchachos están viendo en las películas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gran mayoría de las películas que están saliendo son películas de ciencia ficción. Y eso está generando unos relatos y unas narraciones donde se están generando este tipo de procesos, reconocimientos de contraculturas, tecnicidades, tecnociencias, ¿no? Algo bellísimo que plantea que es la teología del cuerpo. Se está perdiendo la lógica del cuerpo. Y ustedes se dan cuenta porque incluso muchos de nuestros estudiantes ni siquiera practican los deportes ya. Y eso está generando nuevas lógicas de construcción que deben ser mirados, no desde la satanización, sino desde la comprensión de lo que esto implica. Les doy dos ejemplos de cyborgs reales, Kevin Warwick y Neil Harbison. No sé si ustedes lo conocen. Neil Harbison es una persona que se podría determinar como una persona con discapacidad auditiva. Y él lo que hace precisamente para ser reconocido, y tiene un gran movimiento que es la Fundación Cyborg, es que él mismo, él es el primer cyborg, incluso en su pasaporte aparece como tal. Él tiene conectado acá un iBoard, y ese iBoard lo que hace es, a través del sonido, la lógica de la música, le genera los colores que él no puede ver. Y existen muchos movimientos sociales que ya desde las redes están desarrollando este tipo de procesos. Y nosotros los estamos reconociendo porque estamos obviamente quedándonos en otro tipo de nociones. Kevin Warwick va a ser uno de los primeros científicos cyborg. Él lo que hace es probar los experimentos cyborg de implementación de chips y de implementación de brazos biónicos y mecánicos sobre sí mismo. Y vean algo muy interesante, y no solamente la investigación que hice, no solamente es Europa, porque muchas personas creen que es Europa, pero el ciberespacio no es Europa, el ciberespacio está en todo el mundo. En Colombia hay muchos muchachos, como en Canadá, en Inglaterra, en Alemania, que están esperando a tener 18 años para convertirse en cyborgs. Y nosotros no conocemos eso. Y que se están desarrollando obviamente movimientos sociales al respecto. Ideas para pensar, y porque sé que están cansados, una reconstrucción participativa de los territorios de la historicidad, no solamente regionales, porque un territorio también es el propio cuerpo, esa es otra territorialidad. Lógicas de contraculturas, construcción colectiva y reconocimiento de pedagogías desde una mirada participativa. Yo planteo mucho esta categoría que son los misticismos identitarios y tecnológicos, y es que nosotros ya no podemos hablar de los indígenas, los negros, del pueblo rojo. Es una lógica completa de misticismos que nosotros tenemos que comenzar a revisar. Estéticas, lúdicas y mitos, trabajo intersectorial interdisciplinario, lenguas y lenguajes. Miren, hay una cosa que hace falta muchísimo. No solamente estoy hablando de nuevas sensibilidades y nuevos lenguajes audiovisuales y demás, sino falta, por lo menos en Colombia, ustedes lo saben, un fortalecimiento muy grande de los idiomas. Y eso hace que se generen procesos de investigación mucho más profundos y donde nosotros ya nos podemos colaborar con otros pares y podernos presentar y poder obviamente también comprender un poco la hermenéutica, lo dirá desde la exégesis, cuál es el sentido y desde cuál son escritos los textos originalmente. ¿Me explico? O sea, es diferente leer a Paul Ricoeur en francés que leerlo en español. Y eso es una competencia que se puede trabajar, ¿cierto? Inmigraciones virtuales y físicas, lo que yo les digo, por carne propia y demás. No solamente estoy hablando de lo físico, sino de lo virtual. Estamos desarrollando un proceso ciberespacial muy interesante. ¿Cómo se organizó este encuentro? Todo fue a través del ciberespacio. Hasta ahora nos vemos, pero todo fue a través del ciberespacio. Incluso, muchos no tendríamos que estar acá si no podríamos habernos conectado. Entonces, esas inmigraciones
comunicaciones virtuales y físicas deben desarrollarse, y una categoría que yo planteo, que es la repedagogización, que es mirar, como les digo, las historicidades, las epistemologías y las territorialidades. Bueno, esas así a grosso modo. Acá. ¿Te preguntas quién hace? Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es más sobre el trabajo dentro del formativo, como los retos, las soluciones. Bueno, el sentido es realmente conectarnos para poder, en primera instancia, desde una mirada informativa, conectarnos para ver qué se está haciendo en comunicación y educación en el mundo. Es un poquito eso. Es establecer ese ingreso gratuito de las personas que ustedes se han dado cuenta, pues esto es un esfuerzo amoroso, ¿no? Donde lo que se hace es como pensar en, venga, plantemos un espacio, sentémonos a charlar y conozcamos. Entonces, eso es Melcome, ¿no? Obviamente comienza en Montreal, se vinculan canadienses, se vinculan colombianos, se vinculan argentinos, hay alemanes, bueno, hay de todo tipo de personas. Y yo pues mando información y el sentido es ir organizando conversatorios, ¿no? Aquí en Canadá y demás para poder sentarnos a charlar, es un poco eso, desde ahí poder generar convenios, procesos de investigación que posteriormente se puedan dar. Yo soy pues trato, no soy, pero trato de ser humilde. No, es un proceso complejo, pero es tratar de comenzar desde lo chiquito para ver cómo vamos desarrollando esos procesos. Eso es lo que... Sí, yo quería preguntarte, ahora que pues estás como en esta red y has promovido estas cosas, como si tú o si conoces experiencias de incorporación, como de las epistemologías decoloniales, de la pedagogía decolonial de Catherine Walsh, que trabaja en Ecuador, creo que están muy en sintonía con esto que tú estás presentando, el reconocimiento también pues, de esa colonialidad del poder y de otras propuestas desde América Latina. Y eso cómo se ha conectado con la comunicación, digamos, para mí resulta ser como de mucho interés a propósito como de la apuesta epistemológica que subyace, digamos, como a esta propuesta pedagógica, es justamente una educación para el desarrollo desde América Latina, desde apuestas epistemológicas decoloniales, feministas decoloniales, como en relación de comunicación, sí. ¿Conoces como otras experiencias y tú como si lo has incorporado como tú? Pues yo pienso que más que América Latina, yo pienso que es una pedagogía interpretativa mirada desde el territorio y su propia historicidad. Quiero decir, América Latina es demasiado amplia. Y yo eso lo he visto porque yo estoy en Montreal con múltiples culturas, en francés, en inglés, pero también con múltiples culturas hispanas, en donde estamos trabajando entre chilenos, mexicanos, dominicanos, hondureños, y uno no podía hablar de América Latina. Uno lo que tiene que hacer es comenzar a mirar un poco más desde lo micro hacia lo macro, ¿no? Y en ese orden creo que se irán construyendo o deconstruyendo todos esos procesos que implican ir bajando todas esas miradas coloniales que tú planteas, ¿no? Yo planteo que cada territorio tiene sus propias lógicas e historicidades, eso es lo que toca comenzar a recapitular ahí. No existe nada escrito al respecto, y ese es el proceso que nosotros como comunicadores educadores debemos desarrollar, ¿no? Desde la investigación. Yo sí parto de que la investigación es esencial. Sí. Bueno, yo solo comparto contigo también lo que has dicho de la formación en pedagogía. Creo que escuché el comentario dos veces de que los comunicadores no saben de pedagogía, y créanme, los licenciados tampoco sabemos mucho de pedagogía. Eso es muy normal. Yo desafortunado, pero creo que eso es real. Por eso creo yo que es una más de pedagogicización. Pero sobre todo por algo que es que gran parte de lo que tú das en lo que llamas preguntas interpretativas es algo que no reconocen hoy en muchos elementos de integración curricular. Yo estudié en Colombia, de comienzos del siglo XX. Se habla
estamos integrados curricularmente. La recomendación de que tenía que ser con los días únicas, bueno, más o menos de pero también veo una relación muy fuerte con las mismas propuestas de que ya tenía Painet, que ha sido en desuso, pero justamente parece que retomar ciertas cosas de lo que es integración curricular y esa relación que hizo pues, de una forma manual, bueno, en otra época, pero que hizo como comunicación, que creo que me permite pues la repedagogización realmente es como la mirada hermenéutica que yo planteo de comenzar a comprendernos como seres territoriales y desde ahí comenzar a construir procesos pedagógicos, retomar, reevaluar, eso es un poco. No es decir que toca cambiar los procesos pedagógicos, es primero reconocernos en qué estamos, qué requerimos y desde ahí comenzar a construir desde procesos investigativos, ¿no? Las transformaciones curriculares que se requieran, si son pertinentes o no. Porque ahí vendría un poco lo que César ya no está, es cierto, y es que dependiendo también de las regiones y de los contextos, se ve qué tipo de pedagogía y qué tipo de didáctica también es la que se requiere. Entonces es un poco eso, no es como una mirada desde la comprensión territorial, histórica, textual y contextual, lo cual implica desarrollar unos procesos investigativos que no creo que solamente tengan que ver con el Ministerio de Educación, sino el maestro como investigador, algo que pues los que me conocen saben que yo he abogado siempre de la sistematización de la experiencia pedagógica, que es algo que muchas veces se pierde. Toda esa experiencia que gana el maestro no la sistematiza. No hablo de sistematizarla para comunicarla, no tiene necesariamente que ir a ese eje, pero sí para poder comprenderse como maestro y desde ahí comenzar a revisar su propio proceso pedagógico.